Hola a todos, aquí les habla Glish, continuando con esta serie donde hablamos y vemos un poco cómo la disociación afecta el cerebro y no solo en la forma conductual sino también en sus funciones, digámoslo así, físicas. En el capítulo pasado, en el video pasado, hablábamos de la amígdala y cómo representamos la amígdala como si fuera la cocina de la casa y su importancia a la hora de las respuestas, sobre todo de tipo de alarma y de supervivencia, y cómo el trauma, la disociación y el trastorno de identidad disociativo pues afecta la función de la amígdala. Y hoy vamos con otra parte muy importante de todo esto, que es el hipocampo. A ver, el hipocampo en el cuerpo funciona como una estructura clave en el lóbulo temporal medial, encargada de la memoria episódica, el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Entonces, básicamente en nuestra casa, en nuestra mente, si hacemos el paralelismo, sería como una biblioteca o como un archivo central bien organizado, donde cada recuerdo se guarda en una estantería o carpeta específica. Entonces básicamente eso es lo que sería nuestro hipocampo, el que se encarga de la memoria episódica, el aprendizaje y los recuerdos. O sea, debemos entender que la memoria no solamente es recopilación, sino también clasificación, consolidación, el aprendizaje. O sea, la memoria es más allá de lo trivial que nosotros consideramos. Es como una biblioteca que clasifica los recuerdos, que los ubica, incluso que les da temporalidad. Por ejemplo, si vivimos de ejemplo algo importante en nuestro primer día de escuela, por ejemplo, el hipocampo lo va a registrar y lo va a etiquetar como un marcador temporal y lo colocará en una estantería adecuada, digámoslo así, si lo vemos como una biblioteca. Entonces lo va a marcar, este es un evento importante, y lo va a buscar ubicarlo en un lugar importante. Además, si conectamos ese recuerdo con el contexto, por ejemplo, dónde estábamos, con quién estábamos y las emociones que sentíamos, entonces le da como más peso a ese recuerdo. Y también, digámoslo así, que el hipocampo funciona como si fuera un bibliotecario, que cuando necesitamos recordar algo, pues va a la estantería y saca el libro que necesitamos y extrae el recuerdo de ese libro, digámoslo así. Entonces, el hipocampo sería como nuestra biblioteca o nuestro archivo en la casa. Entonces el hipocampo se da o se encarga de dar coherencia a nuestra historia de vida y de unir el pasado con el presente. Sin el hipocampo, si el hipocampo no funciona bien, pues habría una serie de desórdenes. Entonces es importante entender, esto es lo, digámoslo así, lo bello de lo que es el cerebro, de cómo un órgano pequeño es tan vital e importante en nuestra vida. Alguien decía, la memoria incluso nos llega a salvar la vida, porque el aprendizaje hace que conozcamos que, por ejemplo, el fuego quema o que saltar de un sitio muy alto nos puede lastimar. Entonces todo esto lo hace o está a cargo del hipocampo, que sería nuestra biblioteca, nuestro archivo en la casa. Pero ¿qué sucede cuando el hipocampo está bajo el trauma? Cuando hay un trauma, digámoslo así. Entonces sería como si esa biblioteca estuviera incendiada o desordenada. Básicamente es como si hubiera un incendio, un desorden, una catástrofe en esa biblioteca. El trauma impacta fuertemente al hipocampo y hay estudios que han demostrado que el estrés crónico y el cortisol elevado reducen su volumen y afectan la consolidación de recuerdos. Entonces, lo primero que hace el trauma en el hipocampo es reducir su volumen y afectar la consolidación de recuerdos. O sea, la persona tiene problemas para consolidar los recuerdos, problemas para retener ciertos recuerdos. Es como una biblioteca desordenada o incendiada. Entonces, cuando sucede el trauma, lo que ocurre, que bueno, aquí empezamos a conectar con lo que decíamos antes, de la amígdala, que el sistema de alarma se empieza a activar tanto que ese sistema de alarma empieza a sobrepasar lo que es la biblioteca, y es como si la biblioteca también entrara en ese sistema de alarma, en ese sistema de desorden, de confusión, y entonces empiezan a haber unas memorias mal archivadas. O sea, no se recuerda, por ejemplo, el trauma de manera coherente, hay un desorden. Es como si tuviéramos, colocamos un ejemplo, el libro, toda la trilogía del Señor de los Anillos, pero sucede un incendio y
se empieza a colocar la trilogía, una parte de la trilogía del Señor de los Anillos, junto con Juego de Tronos, o Canción de Hielo y Fuego sería el libro, o El Archivo de las Tormentas, que también es otra serie. O sea, se empieza a mezclar todo, entonces las memorias no quedan bien archivadas, entonces el trauma no se recuerda de manera coherente. Algunos recuerdos se empiezan a fragmentar, como si se arrancaran las hojas de un libro y se archivaran las hojas solos, entonces hay recuerdos fragmentados. Y también puede ocurrir que ciertos recuerdos no se guarden en lo absoluto, como si a una hoja le borraran parte o se quemara parte de la hoja, entonces hay la mitad de un recuerdo, pero no es el recuerdo completo. Entonces es como si también la biblioteca empezara a deteriorarse. Los pasillos de la biblioteca de ese hipocampo empiezan a estar rotos, o empiezan algunos archivos a perderse ocasionalmente. Entonces sería como que hay problemas de memoria, hay flashback, dificultad para ubicar los recuerdos en el tiempo. Y esto es importante, sobre todo esta última parte, y lo que más me parece curioso, la dificultad de ubicar los recuerdos en el tiempo. A nosotros nos sucede muy a menudo, no ubicamos bien los recuerdos en el tiempo, o de decir en el año, por ejemplo, en el año 2013, yo no sé qué edad tenía en el año 2013, o sea, tengo que empezar a hacer cuentas para saber ese año, o sea, no puedo ubicar mi propiedad en los años, o en el año 2020, qué pasó. Creo, y es algo que no estoy del todo seguro, pero creo que en el 2020 fue pandemia, pero no estoy seguro y no sé qué edad tenía, o sea, empiezo a tener dificultades con eso, con ubicar los eventos en un tiempo. O sea, esto pasó hace mucho, pero si tú me dices hace cuántos años pasó, no sé, a excepción de que sea un recuerdo muy fuerte y muy marcado, como por ejemplo el intento de autodesvivisión, de sacarme del server. Sé que fue a los 16 años, pero porque fue un evento tan fuerte, tan marcado, que ese sí se quedó. Pero otros eventos, a pesar de pueden haber sido importantes, no sé, y a veces lo que hago es ubicar los eventos en relación a un evento importante. O sea, si hubo un evento importante, bueno, ¿cuántos años pasaron de ese evento más o menos hasta que sucedió otro evento? Entonces los ubico, es como decir antes y después de Cristo, bueno, más o menos así. Entonces la dificultad para ubicar los recuerdos del tiempo parece algo breve, algo sencillo, pero es algo que afecta mucho. Y alguien decía en Instagram, decía, una de las cosas que más sucede en las personas que tienen trastorno de identidad disociativo, pero que menos se dan cuenta, es cuánto tiempo pierden al día. En el sentido de que una persona puede no estar consciente una hora, pero como una hora no es un periodo larguísimo de tiempo, pues esa persona no lo siente, pero fácilmente al día puede estar perdiendo 1 o 2 horas espaciada en media hora, en una hora, y el no estar consciente. Alguien pudiera decir, tal vez es exagerado, puedo entenderlo, pero colócate en el contexto. Que esto pase una vez cada tanto sería normal, es una disociación normal, pero que esto suceda a diario, que a diario pierdas conciencia durante X tiempo, que a diario pierdas algunas horas y no te das cuenta, pues ya no es tan normal, digámoslo así. Y lo que pasa es eso, o sea, la noción del tiempo para una persona con TID, o al menos coloco en mi caso, corre muy distinto. Por ejemplo, para mí los años corren muy distinto, y a veces es abrumador y agotador pensar de que todavía sigo en el 2025 cuando yo siento que ha pasado una eternidad. Por Dios, quiero que se acabe este año ya, es demasiado largo. Para mí es demasiado largo y es abrumador pensar en eso. Entonces, esto tal vez tiene que ver con el hipocampo, ya que no ubica bien los recuerdos, y el no ubicar bien los recuerdos hace que el tiempo se sienta desordenado, dilatado en muchas ocasiones. ¿Cómo afecta la disociación en el hipocampo? Entonces, básicamente es como si la biblioteca se cerrara temporalmente, o sea, como si por momentos la biblioteca se cerrara al público, digámoslo así. Entonces, no se archivan bien los recuerdos del presente y empiezan a haber lagunas en la memoria.
periodos de tiempo que tú sabes que deberías recordar, pero no recuerdas nada de eso. Se almacenan experiencias en cajas sin etiquetar, en sótanos. Es como si hay recuerdos que están como random, al azar, el cerebro no los clasifica bien, entonces como que se los manda a un lugar donde poco acceso se puede tener. El bibliotecario, el hipocampo, guarda algunos recuerdos, pero los deja en pasillos equivocados, de manera que se pueden mezclar con otros tiempos y otros lugares. Una anécdota, por ejemplo: yo tengo amnesia muy marcada de los 11 años hacia atrás. Últimamente estoy empezando a reconsiderar eso, porque en realidad recuerdo que de los 12, 13 para atrás tampoco es que recuerde mucho, pero digamos lo que me he quedado con el discurso de los 11 años hacia atrás. ¿Qué sucede? Que yo recuerdo una vez estar en el colegio que estudiaba en esa época con unos compañeros afuera del salón. Eso lo recuerdo, y tengo compañeros que me han como que ido confirmando de que eso sí pasaba. Pero ¿qué sucede? En ese recuerdo yo estoy vistiendo la ropa de un colegio que fue posterior. O sea, en ese tiempo tenía unos 10, 11 años en el recuerdo de estar afuera. Pero el uniforme de colegio que recuerdo es de cuando yo tenía 14 años, que yo ya no estaba en ese lugar. Ahora soy consciente y digo, ese recuerdo no está bien, porque esa ropa yo no la tenía en esa época. Claro, yo no recuerdo cómo era el uniforme de colegio cuando yo tenía 8 o 10 años. Entonces probablemente mi mente ha revuelto muchas cosas, y entonces ahora yo recuerdo ese solo recuerdo, pero lo recuerdo con un uniforme diferente. Esto ha suscitado en muchos casos a que muchas personas hablen del síndrome de las memorias falsas y apelan a este tipo de cosas, a que hay recuerdos que a veces no concuerdan. Pero en lo que se equivocan es que un recuerdo esté tocado no significa que no haya verdad en él, significa que hay un trauma en él. O sea, que el trauma ha desorganizado, que la disociación ha desorganizado, y que esa desorganización hace que se mezclen cosas, pero esa mezcla no significa que haya una mentira, solo hay un desorden, porque yo sí estuve en ese lugar, yo sí usé esos uniformes, pero los recuerdos se han mezclado. Entonces muchos apelan y dicen, no, es que la persona con trauma puede ver cosas, o puede creer cosas que no están allí. No, el que hayan cosas que no hayan sucedido precisamente en ese momento no significa que haya una mentira, significa que hay un desorden. Entonces es como aclarar eso. Entonces cuando hay una disociación, pues lo que hay es que la biblioteca se cierra, se empieza a ver lagunas en la memoria. Lagunas no es lo mismo que, o sea, puede haber una amnesia general, pero hay lagunas, periodos de tiempo donde no recuerdas, o personas a las que no recuerdas, y que puede ser mucho más reciente. Entonces eso es lo que sucede cuando el hipocampo está afectado por la disociación. ¿Y qué sucede cuando el hipocampo está afectado por el trastorno de identidad disociativo? Entonces es como si la biblioteca, como si esta memoria, como si este hipocampo tuviera secciones privadas. Y esto, las personas que hemos leído un poco, o no leído un poco, los que somos un poco más conscientes del trastorno, sabemos que pasa así. Hay identidades que tienen recuerdos que otros no tenemos, y algunas se niegan a compartir esos recuerdos. En nuestro caso, Victoria, Valkyria, se niegan a compartir ciertos recuerdos, a pesar de que sabemos que tienen ciertos recuerdos. Sabemos que Victoria tiene mucho más recuerdos de los 11 años hacia atrás, pero se niegan, no los quiere compartir. Entonces es como si en la biblioteca, que sigue existiendo, pero estuviera dividida en varias secciones para los diferentes inquilinos de la casa, o los alters. Entonces cada alter puede tener acceso a ciertas estanterías, memorias específicas, que otros no. Entonces, como si algunos pasillos tuvieran candados, tienen candados, por lo que otros alters no podemos leer lo que otro guarda. Aquí tenemos que entender un poco lo que son las paredes amnésicas. En algún punto hablamos de cómo nacen las identidades, y las paredes amnésicas son vitales para el nacimiento de lo que son los alters. Y esas paredes amnésicas hacen de que la memoria
de ciertos eventos se recopile, se centre en cierta identidad y en otra no. Y de hecho es necesario para la supervivencia. Entendamos que el trastorno de identidad disociativo nace del trauma complejo. El trauma complejo no es solo un evento, sino es la consecución de eventos y situaciones que no permiten a la persona procesar ciertos eventos estresores. Entonces, cuando llega un punto donde no se puede procesar, la mente lo que arma es una pared amnésica. Pero lo que sucede va a seguir sucediendo. Entonces, eso va a ir a un alter que va a encargarse de eso. Por ejemplo, los alter retenedores de trauma, los persecutores, que van a encargarse de ciertos eventos fuertes, y el otro va a quedar libre de esos recuerdos, libre entre comillas, porque siempre hay como reminiscencias, pero va a quedar libre de esos recuerdos. Entonces es como que si se le hiciera una sección especial de esa biblioteca a cierto alter, y él va a tener esa sección y los demás no van a poder acceder. A veces, y me gusta esta comparativa, a veces es como si uno de esos alter que tienen esos recuerdos específicos le prestara un libro o una memoria a otro alter. Bueno, esto puede ser lo que hablamos de los recuerdos compartidos, o intrusiones, o algunos flashbacks que pueden sufrir algunas identidades sobre algunos sucesos que antes no sufrían. Entonces, esto indica de que la memoria, o sea, a pesar de que haya cierta compartimentalización, siempre puede filtrarse información. Entonces es como que algunas identidades, y no solo filtrarse información, sino que se puede trabajar para que empiece a haber recuerdos compartidos, memoria compartida. Nuestro caso con Clo, aunque eso sí es un poquito más orgánico, no es trabajado, sino que siempre hemos sido así. Pero lo que sabe Clo, yo también lo puedo saber, y lo que sé yo, ella también lo puede saber. O sea, estamos, digamos así, tan sincronizados que incluso el pensamiento de ella lo puedo sentir yo en ocasiones, porque Clo yo soy más de hablar, o sea, yo hablo, incluso cuando estoy solo, gesticulo y estoy hablando solo, no puedo dejar de hacerlo, o sea, estoy pensando tan fuerte que hablo. Clo no, pero Clo piensa tanto que a veces yo que estoy al frente digo, güey, cálmate, hasta acá siento tus pensamientos. Entonces es como eso. Por cierto, iniciamos con Clo y Johan el video, y terminé yo tomando el frente. Pues se me hace más fácil. Clo no está muy bien, así que pues lo quise hacer yo, aunque era ella la que quería que lo hiciera. Entonces básicamente esto sería lo que es cuando el hipocampo es afectado por el trastorno de identidad disociativo. La biblioteca se divide en diferentes secciones. Entonces, un resumen rápido para todo este video. Entonces, en un estado normal, el hipocampo es como una biblioteca con estanterías organizadas, claras, la memoria es coherente, el aprendizaje es eficiente. Cuando hay trauma es como si la estantería se cayera, hay un desastre, hay hojas sueltas, hay un incendio, entonces hay recuerdos fragmentados, flashback, amnesia parcial. Cuando hay disociación es como si la biblioteca se estuviera cerrada o desordenada temporalmente, entonces hay lagunas de memoria, hay desconexión del presente. Y cuando hay TID es como si la biblioteca estuviera dividida en sesiones privadas, entonces las memorias se empiezan a compartimentalizar según el alter, aunque puede haber casos donde alters compartan cierta compartimentalización. Entonces es como eso. Entender de que hemos hablado de todo eso, pero por ejemplo una persona que tiene trauma puede llegar hasta ese punto, pues hasta el trauma. Una persona que tiene TID reúne todas las anteriores. Entonces las personas que tenemos TID es como si hicieran una pregunta: ¿qué grado de afección en tu hipocampo hay? ¿Hasta qué grado de afección en tu hipocampo hay según tu trastorno? Entonces, A, trauma; B, A, normal; B, trauma; C, disociación; D, todas las anteriores. O sea, TID sería todas las anteriores, y es como que tenemos que marcar todas las anteriores porque tenemos trauma, tenemos disociación y pues tenemos TID. Es como que sacamos el paquete premium, o sea, somos top, o sea, los de TID somos top. Y eso sería todo. Espero que sea ilustrativo, que entendamos un poco mejor cómo funciona todo esto. Denle like, compartan si les parece, y espero que les sirva mucho. Y aquí somos Glitch y nuestro caos toma forma. Como dice Clo, que tengan un buen día o el día que quieran tener. Adiós.